De nuevo estamos una vez más ubicados en la sede de Eugenomic aquí en Barcelona para charlar durante estos próximos minutos con nuestro invitado, con el doctor Juan Sabater Tobella. El doctor Juan Sabater Tobella, les recuerdo que es precisamente el presidente de Eugenomic, consultor de la Unión Europea en diagnóstico clínico por laboratorio, además de miembro del Grupo Europeo de Investigación en Farmacogenética. El tema que vamos a desarrollar desde ahora y durante estos próximos minutos es precisamente el tratamiento del dolor en base a determinados fármacos, analgésicos y tratamiento con opioides. Doctor Sabater Tobella, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, antes de entrar en el tema más a fondo, como es habitual y para que aquellos que van a ver esta serie de entrevistas en las redes sociales, todo este tema, todo este concepto que estamos desarrollando en las diferentes entrevistas está basado en la farmacogenética. Y a mí me gustaría, doctor, que nos explicara una vez más qué es la farmacogenética, en qué consiste, cómo podemos explicar para que todo el mundo nos entienda, evidentemente los médicos, los profesionales que van a vernos, pero también los pacientes, también las personas interesadas, que sepan, que conozcan el concepto de la manera más simple y sencilla posible de farmacogenética. Farmacogenética se compone de fármaco, farmacología, medicamento, etcétera, y genética, la genética de cada persona. Hasta ahora sabemos el efecto de los medicamentos. Y los medicamentos se prescriben según el protocolo, pues de forma adecuada. Lo que ocurre que somos genéticamente diferentes. Y vamos a reaccionar de forma diferente al mismo medicamento y a la misma dosis. En los ensayos clínicos, ¿qué se hace? Se ensaya con centenares de personas, pero siempre hay los que se llaman outliers, los que salen fuera. Hay un grupo de un 10 o un 12% que les hace efectos tóxicos la dosis más estándar, unos que no hace efecto, estos los eliminan, los valores los eliminan, vuelven a hacer la desviación estándar y te dicen esta es la dosis. Pero este 10 o 12, 15% que esta dosis les era demasiado alta y los otros que no les hacía efecto, te los encuentras en la consulta. O sea, son gente que estadísticamente es un 10% de la población que por sus genes, aquel medicamento lo eliminan lentamente, les produce efectos tóxicos, o lo eliminan rápidamente y les produce fallo terapéutico, y todos los encuentras en la consulta. Por lo tanto, quiere decir que un 70% de medicamentos ya está establecido que hay relación de una enzima que depende de un gen, y los cambios en este gen van a alterar el efecto de este medicamento. La dosis del protocolo, en general, a un 20 o 30% les va a surtir un efecto no deseado. Es importante este concepto y ahora, a lo largo de la entrevista, verán ustedes cuál es el papel que juega la farmacogenética precisamente en el tratamiento del dolor. Antes de continuar, doctor Sabater Tobella, hablamos de analgésicos. Fármacos analgésicos. ¿Qué son los fármacos analgésicos? Los fármacos analgésicos son aquellos que sirven para disminuir el dolor. O sea, entre ellos, ya los que nos vamos a referir más importantes, la aspirina de toda la vida, el acetaminofeno, paracetamol, que también voy a comentarlo un poco, y los opioides, ya la artillería pesada de los opioides. Lo que pasa es que el gran problema es que cuando tenemos fiebre, nos ponen el termómetro y hay termómetros y nos dicen tienes fiebre, te la haremos bajar y controlamos cómo baja la fiebre. Cuando tenemos la presión alta, pues tienen la presión alta, nos dan un medicamento y luego nos van mirando la presión y ven si baja y cómo baja. Pero claro, cuando tenemos dolor no hay dolorómetros. El médico no tiene un aparato de ponerle a ver cómo aquel tratamiento le baja el dolor. Es muy subjetivo. Y aquí es el gran problema. Y un primer concepto ya que actualmente es el que sobresale en los ámbitos científicos, es decir, el dolor cero no existe o no ha de existir. Cuando hay dolor hay que disminuirlo a que sea llevable, sobre todo el dolor crónico. Pero ¿qué es llevable? Y este es el gran problema. El problema del tratamiento del dolor es que el médico está a ciegas. Doctor, me sigue el dolor, pero ¿cuán dolor? Y por eso se tiende a complacer, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, al paciente, y entonces se abusa de la artillería y se entran los opioides.
Por tanto, queda claro, pues, el dolor es un concepto subjetivo, no tenemos instrumentos clínicos para medirlo. Lo que para mí puede ser un dolor leve, pues para el doctor puede ser un dolor intenso o al revés. Este es el gran problema, o uno, pregunto, de los grandes problemas a los que se enfrentan los médicos. Pero antes me gustaría dar también algunos datos, por ejemplo, porque, claro, tenemos referencia de Estados Unidos. En Estados Unidos, pues hay cifras realmente preocupantes de personas que han sufrido y que están sufriendo problemas graves, serios de salud, precisamente a partir de distintos tratamientos analgésicos que reciben, ¿verdad? Claro, es lo que le digo. Está habiendo una complacencia de decir, primero das aspirina, das el paracetamol, y das los más sencillos, pues, incluso el ibuprofeno, también un antiinflamatorio. Pero ante la demanda, doctor, me sigue el dolor y al final ya, pues, para simplificar, venga, opioides, ¿no? Fíjese usted que al año, estos últimos años, en Estados Unidos, el pasado año, hubo, números redondos, 40.000 muertes por sobredosis de opioides. 40.000 muertes. Pero cuando dices 40.000 muertes por dosis de opioides, piensas en el drogadicto normal y corriente. Pues bien, casi el 40% de estas muertes por sobredosis de opioides lo eran en personas normales, como usted y yo, que se estaban tomando opioides con una prescripción médica, con una receta y a la dosis que les había dado el médico. Y aquí es donde tiene importancia las interacciones de medicamentos y sobre todo la farmacogenética. Y también, ya que hablamos, doctor, de cifras de Estados Unidos, esas 40.000 personas que mueren al año, que son cifras espeluznantes por sobredosis de opioides, no sé hasta qué punto esto puede o no extrapolarse a España. No, afortunadamente en estos momentos la cifra no puede extrapolarse. Lo que sí está claro, y hay ya datos, que el consumo de opioides está subiendo mucho a nivel de lo que pasaba hace 10 años en Estados Unidos. Es decir, afortunadamente vamos 10 años retrasados, pero este se nos viene. Ahora, yo querría hacer un aspecto importante, que es el del acetaminofeno, el paracetamol. El paracetamol se toma como el agua. O sea, la gente se lleva su paracetamol en el bolsillo. Miren ustedes, el paracetamol es el fármaco, es decir, el medicamento de los más tóxicos que hay para el hígado. Y tomar paracetamol con alcohol, aunque sean dosis relativamente normales, es muy perjudicial para el hígado. Tanto es así que la administración americana, la FDA, ya hace 3 años que ha prohibido fabricar, no vender, fabricar paracetamol de más de 325 miligramos la cápsula, la dosis, etc. Y no ha prohibido, porque no puede prohibir, pero ha recomendado a los médicos no más de 2 al día, sino no más de 650 miligramos al día. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, y hay muchas publicaciones, que más de 650 miligramos al día no aumenta el efecto terapéutico de aliviar el dolor. No porque te tomes más te va a bajar más el dolor. Y en cambio, a partir de esta cifra aumenta mucho la toxicidad hepática. La primera causa de ingreso a urgencias por fallo hepático es porque toma sobredosis, sea real, sea provocada, de paracetamol. Por tanto, cuidado, y aquí en España tenemos muchos medicamentos con 1 gramo de paracetamol y la gente se toma 2 o 3 al día. Ya digo, esto en Estados Unidos está prohibido y se sanciona a los médicos que los prescriben. Cuidado con el paracetamol. Más de 2 al día, de 325 miligramos, no lo digo yo. Lo dice la Federación, la Federal Drug Administration, y ya digo, repito, en Estados Unidos está prohibido. Nos ha puesto usted el ejemplo del paracetamol. Ahora, sin querer entrar en más detalle, pero yo recuerdo que hace pocos meses ocurrió algo similar, por ejemplo, con el ibuprofeno, que a partir de ahora ya no pueden prescribirse en dosis de 600 miligramos y se han bajado a 400. Bueno, es que estamos haciendo el dolor. No me pasa, doctor, subo la dosis. Te prescribo esto. Y sin que lo diga el médico, el paciente se toma un comprimido más. Este es el problema.
El problema al cual podemos añadir como agravante la automedicación, que debe ser algo que debe erradicarse totalmente. Hablamos del problema al que se enfrenta el médico. A ver, tenemos a un doctor en su consulta con un paciente, como usted decía, que se queja de que le duele, en fin, X, y que el dolor no mejora. ¿Qué hace el médico? A ver, mire, yo le voy a poner un ejemplo bastante gráfico, que es el de un medicamento que se llama el Vicodin. En Estados Unidos, aquí no se ve, pero en Estados Unidos hay una serie televisiva que se llama el Doctor House. Es un médico, no sé si en alguna cadena la dan alguna, a veces no lo sé. Es un médico malhumorado, un médico que desprecia a todo el mundo, tiene dolor, tiene jaqueca, pero es un gran médico. Pero cuando está con estas crisis de dolor y jaqueca y tiene un caso difícil, echa mano al bolsillo, saca un botecito de Vicodin, se toma un Vicodin y aquel hombre, pues, tranquilo, hace el diagnóstico y tal y cual. Consecuencia. El año pasado, hace 2 años, vaya, cerrado, en Estados Unidos se expendieron, agárrense, 132 millones de recetas de Vicodin, no de cajas. Y la receta, cuando es un dolor crónico, dices una receta para 3 meses o una receta para 2 meses, o sea, que te vale, o sea, 132 millones. Y es líder de ventas en Estados Unidos, más que una estatina, que 90 millones de una estatina, 123 millones de recetas, pero es uno de los que provoca más muertes. ¿Y por qué provoca más muertes? Y te lo prescribe el médico, no porque tú te lo tomes. Mire, y lo verán, y esto pasa con otros opioides, y luego nos referiremos a uno muy light, que es la codeína. Este medicamento del Vicodin, no hago propaganda, es el que es y sale en una serie televisiva, tiene la oxicodona y tiene también paracetamol, algo de paracetamol. La oxicodona es un opiáceo, pero que tiene, llamémosle, actividad 1. Y se transforma una enzima del hígado, el citocromo CYP2D6, lo transforma en hidromorfona, que es también un opioide, que es 20 veces más activo. Es decir, nos tomamos un medicamento que per se tiene 1 de acción opioide y nuestro organismo lo transforma en un medicamento 20 veces más activo. Tanto es allí cuando esto se descubrió que hubo un laboratorio que cogió lo que hacía el hígado humano, lo patentó y está en el mercado. La hidromorfona está también en el mercado. ¿Qué ocurre? Mire, un 10% de la población, y esto es estadístico, por una mutación genética, o sea, una duplicación de sus genes, esta molécula que transforma la hidrocodona en hidromorfona, 20 veces más activo, lo tiene muy activo. O sea, se llaman metabolizadores ultra rápidos, ya dice el nombre. ¿Qué ocurre? Que la dosis está calculada para la población, el 90% de la población que no es ultra rápida, y que se va liberando poco a poco. Te tomas un comprimido y se te va liberando poco a poco y tal, hasta que luego ya baja y te tienes que tomar el otro comprimido. Pero aquí, estas personas, repito, un 10% de la población, por sus genes, lo metabolizan rápidamente. Claro, en vez de liberar y fabricar la hidromorfona así, que es decir, va subiendo y luego baja, haces así. ¿Qué haces? Un pico de opioide. ¿Qué haces? Paro respiratorio y muerte. Es decir, que esto pasa con esto y con otros opiáceos. O sea, fíjense usted, dosis correcta, la que te ha prescrito el médico. Tú no te pasas, te tomas tu pastilla y te mueres. Entonces, llegamos a este punto. ¿Qué papel juegan aquí los genes del paciente? Los genes del paciente hacen que este medicamento, que la mayoría de la población lo elimina a una velocidad de 10 kilómetros por hora y nos dura mucho rato, lo elimina a 100 kilómetros por hora y nos produce un pico de opiáceo, sobredosis. Teníamos una sobredosis momentánea de 1 hora o así, pero suficiente para que nos produzca un paro respiratorio. Y esto pasa con otros opioides. Y aquí, por eso digo que de las muertes por exceso de dosis, claro, el forense que dice,
cuando hace la autopsia. Sobredosis de opioide. Pues claro, que es lo que encuentra, pero sobredosis de opioide no porque sea un drogadicto, no porque el médico se ha equivocado en la dosis, sino porque por sus genes ha transformado una dosis normal a una megadosis mortal. Correcto. Entonces entramos ya en el papel que juega el médico cuando tiene que prescribir algún analgésico, ya sea opioide o no, es indiferente. El médico puede saber de alguna forma si ese fármaco prescrito va a interactuar o va a provocar un pico, si es un opioide, o va a provocar una reacción adversa no prevista. ¿El médico cómo puede saberlo? Esto puede saberlo pues consultando y sabiendo, a veces lo ponen en los folletos o no, que este medicamento se elimina por... A veces lo ponen en algunos folletos, pero a veces no. Y entonces por eso tenemos nuestra base de datos. Pero yo quería en estos momentos insistir en un tema que yo no sé si es conocido aquí. El analgésico más suave que tenemos y el que se da a los niños, o se daba a los niños cuando los operaban de amígdalas o etcétera, es la codeína. La codeína, incluso hay imágenes antiguas de una cucharita con un niño, aquella época de lo naif, los anuncios de farmacéuticos. Pues bien, yo no sé si la gente sabe, pero la codeína se ha prohibido en niños menores de 13 años y ahora se expande a adolescentes menores de 18 años. Por esto, la codeína, lo que llamamos de codeína, ¿por qué tiene efecto analgésico? Porque esta enzima que yo le he dicho de antes del hígado, igual que pasaba con el del Dr. House, transforma un 10% de la codeína en morfina. O sea, una pequeña parte de la codeína pasa a morfina. Y la morfina es lo que nos hace el efecto analgésico. Entonces, ¿qué pasa? Los metabolizadores rápidos sintetizan morfina muy rápidamente. Como es poca la cantidad de morfina, el adulto en general lo tolera, aunque le pase, pero los niños no. Y actualmente la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios hace 3 años dictó un aviso que dice: no se puede prescribir codeína en niños menores de 13 años, ni a los adultos que sean metabolizadores ultra rápidos del citocromo CYP2D6. Esto está escrito en norma de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Por tanto, la única, cuando prescribes codeína, cuando prescribes estos otros opiáceos, bueno, te lo dice el folleto, tienes que ver que tu paciente no sea metabolizador rápido del citocromo D6, que a la mayoría de médicos no les suena. Correcto, y entonces esa es la cuestión. El médico, el doctor, puede saber si su paciente es o no un metabolizador rápido de ese principio activo. Sí, es un análisis farmacogenético y lo puede pedir. Actualmente la farmacogenética está reconocida en el petitorio de la Seguridad Social. O sea, se puede, teóricamente, está en el petitorio, se puede reconocer. ¿Qué pasa en la medicina, llamémoslo privada de aseguradoras? La aseguradora, de momento, no ha reconocido la farmacogenética porque dice que es medicina preventiva. Y medicina preventiva solo acepta el sangre-neces, el frotis vaginal, etcétera, y no se acepta. Pero claro, está reconocido ya en un decreto por la Seguridad Social las pruebas de farmacogenética. Por tanto, hay un dictamen de un comité de bioética que dice que, sabiendo que existen las pruebas de farmacogenética que pueden evitar la muerte de un paciente, el médico, si no advierte al paciente que hay esta prueba, y aunque no la aseguradora no se la cubra, si quiere se la puede hacer, no decírselo es privarle de la oportunidad de hacerse la prueba y evitar el efecto nocivo del medicamento. Así que hay que advertirlo. Y según su experiencia, doctor Sabater Tobella, ¿los médicos son conscientes de esta situación? Poco conscientes, y lo siento mucho, poco conscientes. Actualmente ya mucho lo llevan los folletos. Lo que pasa es que los folletos llevan tantas cosas que no lo son. Y yo creo que nosotros, en nuestro programa informático Genomic, cuando entras un medicamento,
aparte de las interacciones normales, etcétera, te dice, este medicamento necesitaría el test genético tal, y dice el nivel de evidencia. 1, 2, 3, 4. De evidencia 1, hay normativas que obligan, internacionales, pero obligan. O obliga ya, como la codeína, la EMS ya dice, hay los ultrarrápidos, ¿no? Nivel 2 quiere decir que se obliga sin que te oriente sobre cuánta dosis. Nivel 3 es que existe, y nivel 4 que se sabe pero que aún no hay normativas. Por tanto, los de nivel 1, hombre, pues tienes que decirle al paciente que le prescribes tal medicamento, pero valdría la pena o debería hacerse este test genético. Y la Seguridad Social, repito, está contemplado dentro del petitorio de la Seguridad Social. Es decir, doctor, ya prácticamente para concluir, los protocolos existen, está todo esto regulado. ¿Cuándo cree usted que esta situación o qué expectativas ve usted desde su punto de vista profesional para que esta situación llegue a normalizarse? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? Y el protocolo, tal como se llama la medicina, es muy bueno. O sea, no aquello de cada maestrillo tiene su librillo. Los centros de tal, protocolos. Es decir, en tal patología, en tal situación, en tal persona, tal protocolo. Pero protocolo no ha de ser una cosa cerrada como las tablas de la ley esculpidas en piedra que no se pueden tocar. O sea, el protocolo ha de ser algoritmos de decisión que digan, esto es lo que hay que dar. En monoterapia no tenemos interacciones de medicamentos, pero tenemos los genes del paciente. O sea, por tanto, genes del paciente en monoterapia que le puedan afectar. El caso que he dicho de los opioides y de la propia codeína de todos los días. Y luego interacciones de medicamentos. Y si hay interacciones, cambiar el protocolo. Un algoritmo que si hay interacción, hacer tal cosa. Y todo esto es factible actualmente a través precisamente de este software de Genomic, que está a disposición de todos los profesionales que quieran utilizarlo, ¿correcto? Claro, nuestro objetivo no es complicar la vida al médico. Yo a veces cuando hemos presentado a médicos el software, es que me complica la vida. No te la complica, te la simplifica. Te simplifica, te complica la vida porque te obligará a pensar, si tú, un medicamento paciente tal, que le pidas un test de laboratorio o que tal medicamento no se lo puedas prescribir. Te complica la vida, pero es que te facilita el trabajo para evitar un accidente a tu paciente, un fracaso terapéutico o un síndrome tóxico a tu paciente. O sea, que tienes la responsabilidad de que te complica te simplifica lo que teóricamente tendrías que saber porque lo ponen los folletos y no te cabe en la memoria. Yo creo, doctor, que queda clarísimo, queda clarísimamente expuesto el tema. Ha sido un placer y nos reencontramos en pocos días. El doctor Juan Sabater Tobella, con quien acabamos de hablar, es el presidente de Eugenomic, consultor de la Unión Europea en diagnóstico clínico por laboratorio y miembro del Grupo Europeo de Investigación en Farmacogenética. Gracias, doctor, y hasta muy pronto. Hasta a usted y buenas tardes.